¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Ruiz y hago videos de viajes aquí en la Riviera Maya. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas todas estas aventuras que vamos a ir recorriendo juntos. Y bueno, como ya lo vieron en el título del video, el día de hoy vamos a conocer un parque temático que se llama Selvática, en el cual podrás encontrarte tirolesas, varias de hecho y muy padres y muy altas por cierto, de hecho son de las más altas aquí en la Riviera Maya. También podrás encontrarte un cenote muy lindo donde podrás meterte a nadar y refrescarte, algunas otras actividades como los carros anfibios. Y bueno, si quieres más información, quédate hasta el final del video para que veas cuáles son las mejores recomendaciones para cuando visites este parque. Muy bien, pues ya estamos listos para comenzar esta aventura y ya saben, no puede faltar el tapetito, un poquito de gel y a comenzar esta aventura. Y bien, lo primero que hacemos al llegar al parque es firmar estas cartas responsivas, ya que vamos a realizar actividades de aventura y un poquito extremas. El día de hoy vamos a hacer el paquete Give Me All, que consta de 5 actividades. Ahorita vamos a guardar todas las cosas. Y algo muy importante es que si tienen una GoPro, se les recomienda traerla, ya que no te permiten llevar celular, porque obviamente vas a necesitar pues las dos manos en las tirolesas. Entonces te recomiendo aquí traer una GoPro, ya sea ponértela en el casco, en el pecho o en la muñeca, como le estoy haciendo en este momento, ¿va? Eso es algo muy importante porque no se puede ningún otro dispositivo más que una cámara. Bueno, obviamente no tiene que ser a fuerza una GoPro, pero una cámara de acción para que puedas tener las manos libres. Y les comento que los lockers ya están incluidos en este paquete. Solamente es importante dejar un depósito de $5 o 100 pesos que se dejan en garantía por si se les pierde la llave, ¿va? Entonces, para que traigan efectivo, porque en esta zona que se llama la Ruta de los Cenotes no hay absolutamente nada de señal de teléfono. Entonces, si traen tarjeta para pagar, probablemente cueste un poquito más de trabajo. Entonces, lo sugerido es traer efectivo. Ya estamos listos para las tirolesas. Ahora nos van a dar una explicación. Y nuevamente algo muy bueno es pues todo el tema de higiene, ¿no? Aquí nos están dando los guantes y aparte otros guantes de látex para pues evitar que estén sudadas las manos. Muy bien, y ya estamos listos para comenzar esta primera actividad, que es Tarzania. Y algo que me gustó es que te ponen antes del casco un gorrito azul. Eso evita que pues sudes demasiado y dejes mojado el casco, porque en otros parques temáticos sí me ha tocado que te pones el casco y está un poquito sudado de otras personas, ¿no? Entonces ahí Selvática, muy bien. Ay, ya casi me caigo. Y bueno, pues estamos ya casi por comenzar esta primera actividad. Vamos a darle. Extremo. Ay, no manches, estuvo súper divertido. Tiene unas bajadas muy extremas, que yo por andar ahí grabando no me di cuenta, y tiene unas bajadas súper empinadas. A ver si se logró ver porque iba todo movido ahí la cámara. Y bueno, ya vamos a comenzar la segunda actividad. No sé cuál sea, pero ahorita les platico un poquito más. Pero mientras, esta estuvo, la verdad, súper
divertida y muy rápida. La verdad pensaba que era un poquito más lenta, pero no, sí está bastante rápida. Always alone. You will always be there. Always alone. You will always be there. Always alone. You will always be there. Always alone. ¿Qué tal? Pues bueno, les comento, este es un... Ay, estoy cansado. Es un recorrido de 10 líneas, o sea, 10 tirolesas. Vamos en la número 5, creo, me parece. Y acabamos de pasar una bien rápida. Always alone. You will always be there. Always alone. Ya estamos ready para la última y vamos a caer en el agua. Ahí va. You will always be there. Always alone. Muy bien, pues ya estamos en este pequeño break y nos dieron un snack, bueno, más bien un sándwich, que aquí lo pueden ver. Algo ligero porque más tarde vamos a comer ya bien y más adelante les paso el menú, pero hay 3 tipos de alimentos que pueden escoger y bueno, también te dan tu juguito. Así que vamos a desayunar porque nos levantamos temprano y ni tiempo dio de desayunar. Always alone. You will always be there. Always alone. Muy bien, pues ya vamos a hacer la cuarta actividad del día, que es el Superman. Y en este momento nos van a poner esta capa, nada, no es cierto, este arnés para lanzarnos, ¿ok? Así que vamos a prepararnos y ahorita continuamos.
Ahora sí, estamos listos para realizar la siguiente actividad, que es las cuatrimotos. Así que vamos a seguir las instrucciones que nos van a dar y ahorita nos montamos. Y algo muy padre es que también para las personas que no quieran manejar una cuatrimoto porque no sepan, les dé un poco de miedo o algo, están estos carritos de aquí atrás que ya sea que se vayan con un guía o con algún acompañante. Entonces es una opción muy buena para los que no sepan manejar o les dé un poquito de miedo. Muy bien, pues ya acabamos más bien de terminar la actividad de las cuatrimotos. Estuvo muy bueno, muy divertido. Y la verdad es que está muy padre porque las cuatrimotos aquí son de motor 450. A diferencia de en otros parques temáticos que son motores mucho más chicos. Estas tienen muy buena potencia. La verdad pasamos por zonas bastante áridas, o sea con muchas piedras. Y los amortiguadores igual estuvieron muy buenos. Entonces esta actividad hasta ahorita para mí ha sido de mis favoritas. Ahora bien, yo les recomiendo algo, que cuando vayan a hacer una de estas actividades, ya sea en este parque temático o en cualquiera, de preferencia, si pueden, las hagan cuando esté el clima pues con lluvia o que haya llovido 1 o 2 días antes. Porque obviamente el camino se pone mucho más interesante, con más charcos, y la verdad es que la pasas todavía mejor. De igual forma en las tirolesas se ponen mucho más extremas. Ahora bien, nos encontramos aquí en el cenote y bueno, nos vamos a cambiar para lanzarnos unos clavados, refrescarnos y quitarnos todo este lodo de las cuatrimotos. Listo, pues ya nos vamos a quitar todo este lodo de las cuatrimotos. ¿Y el agua está muy fría o no? Más o menos. Ay, ok. Está calientita ya. Directo al boiler, Xibalba, un sacrificio. No, pero es así. Vámonos. ¡Vámonos! ¿Tú me dices? Always be the always the always be the always be the. Muy bien, pues hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Y aquí les va un tip. Cuando vengan a Cancún y la Riviera Maya y vean que el clima está lloviendo o que no hay un muy buen clima, siempre un parque temático de aventura va a ser una buena opción. ¿Por qué? Porque las tirolesas se ponen más rápidas, los carros anfibios o las cuatrimotos, todo el camino realmente se pone lleno de charcos de agua y eso pues va a hacer que se disfrute incluso un poquito más. A mí en lo particular me gusta más visitar estos parques cuando está lloviendo. Y bueno, al final te vas a mojar en los cenotes, entonces cenotes, lluvia, así que vas a terminar enlodado. Y eso la verdad a mí me gusta mucho porque se siente más padre, se disfruta más. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Si quieren reservar,
pueden hacerlo a través de la agencia de viajes Crea Travel. Pueden contactarnos, aquí abajo les dejo en la descripción el teléfono. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para cuando visites esta zona del Caribe mexicano, pues te podamos dar algunos consejos y recomendaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.